Esto pasó hace 5 años. Tenía 35 años y acababa de perder a mi padre. Me sentía vacío, como si me faltara algo. Así que decidí volver a la presa donde pasé mis veranos de niño. Pensé que podría encontrar algo de paz allí. Pero al llegar, todo se sentía diferente. El camino estaba lleno de maleza y la atmósfera era densa. A medida que avanzaba, mi corazón latía más rápido. No estaba seguro de querer estar allí de nuevo. Cuando llegué a la presa, vi mi viejo bote a la deriva. Estaba girando con las olas. Me dio un escalofrío. Miré al agua y empecé a recordar aquellos momentos con mi padre. Pero entonces lo escuché. Eran risas. Al principio pensé que eran ecos de mi infancia, pero había algo inquietante en esas risas. No debía haber nadie allí. La presa estaba desierta. Traté de ignorar los ecos, de centrarme en lo que había venido a buscar. Me acerqué a la orilla, donde solía pescar. El agua estaba tan quieta que era casi aterrador, pero la brisa traía murmullos que no lograba entender. Caminé a lo largo de la orilla, cada paso amplificaba esos ecos. Solo son recuerdos, pensé, pero sentí que algo no estaba bien. Las voces parecían llamarme. Martín, decía una de ellas, y tenía miedo de que realmente lo estuviera escuchando. Con la luz del día desvaneciéndose, las voces se hicieron más claras. No estés aquí, susurraban. Sentí un escalofrío que me recorría el cuerpo. Lo intenté, pero no podía irme. La curiosidad me ataba al lugar como una soga. Entonces, esperé, queriendo entender. Mi corazón estaba acelerado, la oscuridad se instaló, y las voces aumentaron su intensidad. La mezcla de risas y susurros era aterradora. ¿Por qué no me lo dijiste? Resonó una voz entre las demás. Me detuve en seco. El miedo me invadió. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el murmullo del agua. Retrocedí, pero mis pies parecían anclados al suelo. Las voces seguían resonando, llenando el espacio, llenando mi mente. Comencé a sentirme atrapado. Me di cuenta de que ya no estaba solo, aunque no podía ver a nadie. Miré hacia detrás de mí, y todo lo que encontré fue la nada. El aire estaba pesado. No debiste volver, repetía una voz, y su tono era desgarrador. La presión en mi pecho aumentaba. El miedo era real. Las risas y los murmullos me perseguían. No sabía qué hacer. Finalmente, empecé a correr. Cada paso era más pesado. Las voces seguían. Martín, vuelve. Aquella última voz resonó y me heló la sangre. Era familiar, terriblemente familiar, pero no podía mirar atrás. El horror apretó mi corazón mientras corría. Cuando llegué al camino me di la vuelta. La presa estaba en silencio, pero sabía que nunca debería haber regresado. Las voces que nunca debieron sonar me habían encontrado. Capítulo 2. Las sombras del pasado. No sabía a dónde ir. La carretera oscura parecía interminable. Sentí el aire frío cortando mi rostro, pero eso no era nada en comparación con el frío que sentía dentro. Las voces seguían resonando en mi mente, como si estuvieran buscando un camino hacia mi corazón. Martín, vuelve. No podía sacudirme esas palabras. Estaba asustado y confundido. No entendía por qué había regresado. Decidí ir a la casa de mi madre. Tal vez allí podría encontrar respuestas. Al entrar, la familiaridad del lugar me abrazó, pero las sombras parecían más largas y las habitaciones más silenciosas. La casa, aunque no cambió, se sentía muerta. Mi madre estaba durmiendo y el sonido de su respiración era un alivio. Quería creer que todo estaba bien, pero, al mirar alrededor, noté cosas que no estaban en su lugar. Un marco de foto caído, la ventana del comedor entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me senté en el sillón recordando momentos felices con mi madre y mi padre. Era un refugio de paz, pero las risas de la presa seguían susurrando en mi oído. No puedo quedarme aquí, pensé. Necesitaba respuestas. Decidí que regresaría al lugar. Tal vez la oscuridad me diría lo que estaba pasando. Esa noche,
La luna iluminaba el camino mientras conducía de regreso. Las sombras de los árboles parecían bailar entre sí, y el murmullo del viento me hizo sentir inquieto. Al acercarme, vi la silueta de la presa. La atmósfera estaba aún más pesada. Paré el coche y con cada paso hacia la orilla mi nerviosismo se intensificaba. El lugar estaba desierto de nuevo, pero esta vez había algo diferente. Un ligero brillo emergió en el agua, como si alguien estuviera observando. Me acerqué, y entonces lo vi. A la deriva, el viejo bote se movía, no por las olas, sino por una fuerza que no podía identificar. Algo se movió detrás de mí. Me di vuelta rápidamente, pero no había nada. Solo la misma oscuridad. ¿Estás aquí?, pregunté en voz baja recordando las risas. Por un momento pensé que podía escuchar a alguien. Un susurro, una risa lejana. Mi corazón latía con fuerza. No podía ser solo mi mente. El sonido del agua se intensificó, y las voces comenzaron a surgir nuevamente. Eran más claras, más urgentes. «Ayúdanos», decían. Sentí que mis pasos retrocedían, pero no podía huir. En ese momento, un destello iluminó el agua. Me acerqué, hipnotizado por la luz. Ahí fue cuando lo vi. No era solo el bote. Bajo la superficie, entre las sombras, había figuras. Rostros familiares. Una mujer, un hombre. Sus ojos miraban hacia mí, esperando. El terror me invadió. «¿Por qué no viniste antes?», resonó una voz, y me heló la sangre. Eran ellos. Sabía que no podía huir. La presa, el agua, me estaba reclamando de vuelta. Dudé un instante, pero la desesperación creció en mí. «No, no puedo», grité. Las voces se convirtieron en un clamor ensordecedor. La angustia se apoderó de mí mientras retrocedía, tropezando al intentar escapar. Pero, al darme vuelta, vi que la salida estaba cerrada. La nada se acercaba, y supe que era solo el comienzo. Todo se oscureció de nuevo. La presa me tenía. Capítulo 3. Sombras que regresan. Me desperté con un sobresalto, el corazón desbocado y la respiración entrecortada. El agua fría del río había desaparecido, pero las voces seguían resonando en mi cabeza. ¿Fue un sueño?, me pregunté, aún desorientado. Intenté calmarme, pero sentía que la presión que había sentido en la presa había regresado. Miré a mi alrededor. Era de día, pero el cielo estaba nublado, como si los rayos del sol temieran cruzar sobre mí. Sin pensarlo dos veces, decidí volver a la presa. Había algo que necesitaba resolver. Algo que simplemente no podía dejar ir. El viaje en coche fue silencioso, pero inquietante. Cada bache en la carretera parecía un eco de las voces. Al llegar, estacioné en el mismo lugar que antes, y la pesadez del ambiente me abrazó de inmediato. Las ramas de los árboles se movían suavemente, como si estuvieran susurrando secretos. Caminé hacia la orilla, tratando de recordar cada detalle de lo que había visto. Cuando llegué, el viejo bote seguía allí, inmóvil esta vez. Me acerqué cautelosamente. «No hay nada», intenté convencerme. Sin embargo, a medida que miraba hacia el agua, comencé a sentir una extraña atracción, casi una necesidad irresistible de saber más. Así que, sin pensarlo más, decidí entrar al bote. Mis manos temblaban ligeramente mientras subía. El crujir de la madera resonó en la calma del lugar. Miré hacia el agua, y entonces lo vi otra vez. Un leve destello en el fondo. Apreté los puños y traté de calmar los latidos de mi corazón. Solo un momento, pensé, tratando de animarme a mirar más de cerca. Pero cuando incliné mi cabeza sobre el borde del bote, esa luz se volvió más intensa. Y más allá del brillo, vi esas caras otra vez. Eran mis padres, sonrientes en la superficie del agua, aunque estaba claro que no eran exactamente ellos. Era más como si sus almas estuvieran atrapadas allí, esperando. «Martín», susurraron a la vez. Aquel sonido se arrastró por mi piel como un escalofrío. «Vuelve con nosotros». El aire se volvió denso y pesado,
La presión aumentó a mi alrededor y de pronto, no podía diferenciar lo que era real y lo que no. ¿Qué quieren de mí?, grité con desesperación. No puedo hacerlo, no puedo volver allí. La risa se apagó, y una voz diferente emergió detrás de mí, una que no podía identificar. No estás aquí por elección, Martín, te necesitamos. La resonancia de esa voz retumbó en mis entrañas, provocando que el miedo me paralizara. De inmediato, comencé a buscar salida. Todo parecía ensombrecerse y el aire se tornó espeso. Pero antes de que pudiera actuar, el bote comenzó a zarpar, deslizándose hacia el centro de la presa. No, 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 murmuraba mientras el agua cubría mis pies. Mi mente gritaba por escapar, pero mis piernas se sentían como cemento. De repente, escuché un golpe fuerte en el agua. Miré hacia el fondo y vi sombras que emergían de las profundidades, rodeando el bote. Eran más caras, más figuras, cada una suplicante. No podemos hacerlo solos, repitieron, un coro de voces que crecía en intensidad. El horror se apoderó de mí mientras la oscuridad parecía devorar el entorno. Las figuras se acercaron, y su angustia era palpable. Comprendí que no solo eran recuerdos, eran lamentos de un pasado que no había terminado, de secretos que debían ser revelados. De repente una mano helada atrapó mi tobillo. No era posible escapar. Me arrastraban hacia el abismo. «¡Ayuda, por favor!», grité, el terror invadiéndome. El agua subió, y perdí la noción de la superficie. Todo se tornó negro, y supe que era el momento de enfrentar lo que había dejado atrás. Antes de perder la conciencia, un pensamiento me atravesó. Esto no ha hecho más que empezar. Capítulo 4. Retazos del pasado. Cuando abrí los ojos estaba tumbado en la orilla de la presa. La brisa suave acariciaba mi rostro, pero sosteniendo la cabeza, sentí el peso del miedo, aplastándome de nuevo. Estaba empapado y temblando, no solo por el agua fría, sino por la experiencia vivida en el fondo del río. Un eco de aquellas voces resonaba en mi mente. «Te necesitamos». Me incorporé lentamente, buscando un punto de apoyo. La escena era la misma, pero todo parecía más sombrío. Aquel lugar que había sido un refugio en mi infancia, ahora se sentía como una trampa. Miré a mi alrededor, con la esperanza de ver algo, alguien, que me hiciera sentir menos solo. Pero no había más que silencio. Luego, una sombra se movió entre los árboles. Mi corazón se aceleró de inmediato. ¿Es una de ellos?, pensé, recordando las figuras suplicantes que había visto. La sensación de ser observado me envolvió. Seguí la sombra, inconscientemente, sintiendo que debía descubrir qué había detrás de todo esto. Con cada paso mis recuerdos comenzaron a resurgir. Escenas de mi niñez, risas, juegos en el agua, y luego, la tragedia. La pérdida de mis padres era una herida que nunca dejó de sangrar. ¿Había alguna conexión entre ellos y lo que había experimentado en el agua? Mis pensamientos giraban y giraban sin un rumbo claro. Finalmente alcancé el lugar donde la sombra se había desvanecido. Allí, encontré un viejo tronco caído y una noche de estrellas estaba reflejada en el agua. Pero había algo más. En las orillas, estaban esparcidos pequeños objetos. Fotos descoloridas, cartas arrugadas, juguetes rotos. Me agaché para examinar uno de ellos. Era un pequeño barco de madera. Recuerdo haberlo tenido. Un juguete dejado atrás en el tiempo. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Por qué está aquí?», murmuré. Sin pensarlo, comencé a hurgar en los demás objetos. Cada uno parecía contar una historia trágica. Una foto de mis padres sonriendo en la playa. Una carta con una fecha que no reconocía. «Martín», decía, «necesitamos que regreses». ¿Quién la había escrito? La presión en mi pecho se intensificó. Esto no es solo un juego, pensé, con la sensación de que alguien estaba observando. El viento soplaba más fuerte, y el murmullo del agua me gritaba que había más de lo que parecía. Sin previo aviso, escuché risas de niños. Aquellas risas eran familiares pero distorsionadas.
¿Quiénes son? Cuestioné al aire. Aquello parecía una trampa. La misma voz que había resonado en el fondo me decía que debía volver. Aterrorizado, me puse de pie, decidido a irme, pero antes de dar un paso, noté que el agua empezaba a elevarse de nuevo. Algo en el fondo parecía agitarse. Un miedo primario se apoderó de mí. Era como si aquella presión del antes estuviera volviendo, casi palpable. De repente, una mano emergió del agua, bañada en un brillo oscuro. Grité, pero no hubo sonido. Era como si el aire se hubiera detenido. La mano se extendió hacia mí, y en aquel momento, comprendí que debía tomar una decisión. ¿Me quedaría a descubrir la verdad? ¿O huiría de la oscuridad que amenazaba con absorberme una vez más? El tiempo parecía detenerse. La mano no se retiraba, y las voces volvían a resonar en mi mente. La decisión estaba a punto de ser tomada, pero apenas tenía claridad para pensar. Entonces, un estruendo rompió el silencio, y el agua agitó violentamente como si respondiera a mi confusión. Sintonicé mi mente en un grito interno. ¿Qué está sucediendo aquí? Y justo cuando creí que todo estaba perdido, un rostro conocido asomó en la superficie. El mismo rostro que había visto en el bote. ¿Sería real? ¿O solo una ilusión más? La respuesta pendía en el aire, inminente, mientras la aparición se acercaba. Capítulo 5. Un viaje a la presa. Hace 5 años. Voces que nunca deberían haber sonado. El rostro se acercó, pero la confusión se apoderó de mí. Era como si la bruma que cubría el agua me impidiera discernir lo real de lo ilusorio. ¿Eres tú, Amelia?, murmuré, sin saber si estaba soñando o si realmente estaba allí. Ella sonrió, pero había algo en su mirada que no encajaba. Era una mezcla de desesperación y un profundo anhelo. Martín, ven aquí, insistió, estirando su mano. No podía dejar de mirar el brillo oscuro que parecía emanar del agua, como si aquello que me llamaba tuviera vida propia. De repente, aquel lugar olvidado pasó de ser un refugio a una prisión. Las risas de los niños que había oído antes ahora tomaban forma a mi alrededor. Figuras etéreas aparecieron entre las sombras. «Ya estamos aquí», dijeron susurros al unísono. Era como si el entorno se hubiera transformado en una pesadilla que había estado esperando por mí todo este tiempo. «No, esto no puede estar pasando», grité. La voz temblorosa casi se perdió en el viento. El rostro de Amelia se volvió sombrío, y su expresión se tornó en una súplica silenciosa. Me sentí dividido. El deseo de acercarme luchaba contra el instinto de escapar. Cada paso que daba hacia el agua parecía pesado. Era como si el suelo estuviera intentando aferrarse a mí, mientras las voces resonaban entre los árboles. «Necesitamos que regreses. Solo tú puedes ayudarnos», resonaba el eco en mi mente. Bajo el agua, la mano aún sostenía la esperanza de conectar nuevamente, pero el terror me embargaba. «¿Qué es lo que realmente quieres?», pregunté, la ira superando el miedo. «¿Por qué no me dejas en paz?». Amelia retrocedió un paso, y por un instante, vi su verdadera esencia. «No todos estamos perdidos, Martín. Hay respuestas aquí. Y tú también lo sabes», respondió con una voz que sonaba más profunda, más antigua. Fue como si el agua misma hablara a través de ella. El tiempo parecía retorcerse, envolviéndome en una bruma de realidades. Entonces recordé la carta. «Martín, necesitamos que regreses». Era su historia, una historia que había decidido ignorar. Aquella conexión con mi pasado era lo que aguardaba en la profundidad. «No puedo hacer esto solo», grité, la desesperación colmando mis palabras. La reacción fue inmediata. Las figuras alrededor comenzaron a moverse, cada una acercándose, como si se alimentaran de mi miedo. Todo se oscureció por un momento. La luz de las estrellas desapareció tras un manto negro. El silencio era ensordecedor, pero era un silencio lleno de promesas y advertencias. Cuando la luz regresó, la mano en el agua se había transformado. Ahora sostenía un objeto que nunca había visto antes.
un medallón antiguo, con una inscripción que reconocí. El pasado nunca se desvanece, decía. Mi respiración se detuvo. Es tu legado, Martín, murmuró la voz de Amelia, ahora brillando con una claridad inquietante. Es hora de que descubras quién eres y quiénes te rodean. En ese instante, entendí que todo había sido un juego. El viaje hacia la verdad estaba a punto de dar un giro que cambiaría todo. La presión en mi pecho se intensificaba, pero esta vez no era solo miedo. Era una llamada a la acción. El solo hecho de pensar en dar un paso hacia atrás me llenaba de angustia. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé un profundo respiro y di un paso hacia el agua. La mano extendida de Amelia hizo lo mismo, y en un momento fugaz, nuestras manos se encontraron. Y entonces, todo se desmoronó. Un grito resonó en mi mente. Aquello que había buscado por tanto tiempo comenzaba a desvelarse, pero no sin costo. La oscuridad parecía consumirnos mientras descendíamos juntos en el abismo. Un nuevo mundo esperaba a ser descubierto y el tiempo se apuraba. Lo único que sabía era que, una vez que cruzara ese umbral, no habría vuelta atrás. Capítulo 6. La revelación del abismo. La experiencia fue como una caída en un vacío interminable. El agua nos rodeaba, y cada instante me sentía más atrapado. La mano de Amelia, en contacto con la mía, parecía encender un fuego ardiente en mi piel. Pero no era solo calor. Era un torrente de recuerdos que me atravesaba, inundándome de visiones distorsionadas de tiempos pasados. Sentí un tirón en el estómago, una energía pulsante que me arrastraba hacia el fondo. Las sombras se entrelazaban con los recuerdos de risas, gritos, momentos que había intentado olvidar. Una imagen se destacó entre las demás, un grupo de niños jugando en la orilla, la luz del atardecer reflejándose en sus rostros alegres. Pero algo no estaba bien. Sus risas se mezclaban con un eco que reverberaba en mis oídos. No estamos perdidos, Martín, solo estamos atrapados, susurró Amelia, su voz resonando dentro de mí. Era un mantra, una línea que se repetía con cada latido de mi corazón. ¿Atrapados? ¿Cómo podía yo ayudar? Entonces caímos en un espacio abierto, como si hubiera algo más allá de las paredes del agua. Era un mundo paralelo lleno de luces parpadeantes y sombras danzantes. La atmósfera era densa, un velo de misterio nos rodeaba. Aquí es donde pertenecemos, dijo de nuevo, pero esta vez con un tono más fuerte, como si llamara a algo que estaba dormido en mí. El medallón que había recogido brillaba intensamente en la oscuridad. En ese momento, entendí que no solo era un objeto, era una conexión, un vínculo entre mi mundo y el de Amelia. Dame tu mano, le pedí, y ella me miró con una mezcla de sorpresa y confianza. Sin dudarlo, dio un paso más cerca, y al hacerlo, el espacio que nos rodeaba vibró. Las figuras de los niños tomaron forma más clara. A su alrededor, sombras distorsionadas giraban como tormentas de arena. Tienen miedo, dije, sintiendo una conexión inesperada. ¿Qué es lo que quieren? Amelia me miró fijamente. Ellos esperan que alguien les recuerde lo que han perdido. Cada uno de ellos tiene una historia que no se ha contado. Y tú eres el que puede conectarlo todo. El medallón comenzó a temblar en mi mano. Sin pensarlo lo sostuve frente a mí. Las sombras se detuvieron. Podía sentir una energía fluir entre nosotros, elevándose en la atmósfera como un canto lejano. ¿Qué debo hacer?, pregunté a gritos, incapaz de controlar el miedo que se apoderaba de mí. Confía en ti mismo, respondió Amelia, y su voz sonaba como un eco de una anciana sabiduría. Tu pasado se entrelaza con el de ellos. Fue un momento de revelación. Empecé a recordar las historias contadas por mi abuela. Una historia de pérdida y amor, de dolor y redención. Ya no eran solo recuerdos atesorados. Era una lucha compartida. Con un empujón de voluntad, solté el medallón hacia el centro del espacio. Una explosión de luz estalló, y comprendí que la conexión entre esos niños y yo era más profunda de lo que creía.
Nunca habían sido solo figuras en mi infancia. Eran partes de mí, fragmentos de un legado olvidado. «Regresa con nosotros», insistió Amelia. La urgencia en su voz me alertó. Las sombras que 11 se habían introducido ahora danzaban frenéticamente como si supieran que estaban a punto de recibir lo que habían estado esperando. Pero en ese instante, la oscuridad empezó a regresar. Alguien, o algo, estaba intentando cerrar el paso. Era un recordatorio de que no había tiempo que perder. «¿Le harás frente a esto? La verdad te hará libre», gritó Amelia, extendiendo su mano hacia mí. El espacio temblaba, y los ecos de voces susurrantes se intensificaron. «Martín, elige. Una elección se cierne ante mí, un cruce de caminos que determinará no solo mi destino, sino también el de ellos». De repente, lo comprendí. No podía retroceder. Debía enfrentar la verdad, y con un salto de fe me lancé hacia la luz. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente se nublaba. Aquello que había perseguido había cobrado vida, y la confrontación que temía iba a comenzar. Capítulo 7. Un viaje a la presa. Hace 5 años, voces que nunca deberían haber sonado. A medida que me sumergía en la luz, sentí una profunda sacudida en mi interior. Era como si me deshicieran por dentro, y luego me volvieran a ensamblar. El mundo que me rodeaba se transformó en una imagen nítida y vívida. Una presa. La misma donde había pasado veranos de mi infancia. La vista era familiar, pero nada se sentía igual. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las voces se entrelazaban a mi alrededor, susurros de un pasado que había olvidado o decidido ignorar. «Martín», llamaron, pero había algo inquietante en la forma en que pronunciaban mi nombre. El aire era pesado, como si las sombras mismas estuvieran esperando algo. A lo lejos vi grupos de niños jugando. Sonreían, pero sus rostros de felicidad estaban manchados por una tristeza inexplicable. Todo era un eco de mi niñez, pero las risas eran más que mera alegría. Eran un lamento. Intenté acercarme, pero en cuanto lo hice, sus rostros se desvanecieron en una bruma gris. Me detuve en seco, sabiendo que debía enfrentarlas. «¿Pueden ustedes sentirlo?», pregunté al aire, pero nadie respondió. La presión aumentaba. Algo oscuro se movía a lo lejos, una figura más imponente que los niños que danzaban por la orilla. Era el mismo vacío que había sentido cuando cayó el medallón. Pero esta vez estaba cargado de desesperación, de secretos enterrados. «De verdad creías que podrías escapar, ¿verdad?». La voz resonó por el aire, profunda y burlona. Un sudor frío recorrió mi frente. Reconocía esa voz. Había estado presente en mis peores pesadillas. «¿Quién eres?», grité, pero mis palabras se ahogaron en el eco de mis propios miedos. La figura avanzó hacia mí, emergiendo de las sombras. Con cada paso, me empujaba más a un abismo de recuerdos que no quería enfrentar. «Soy el guardián de tus secretos. He estado esperando tu regreso». Su risa resonó, como un sonido lejano de un trueno en el horizonte. «Debes recordar lo que hiciste. No puedes ocultarte más». Mi mente se llenó de imágenes. La tragedia en la presa, la desaparición de aquellos niños. Recordé sus rostros, aquellos que nunca volví a ver. El miedo pesaba en mí como un ladrillo. «No, no puedo», balbuceé. Era un mar de confusión y culpa. Amelia apareció a mi lado. «Tienes que enfrentarlo, Martín. No puedes cambiar el pasado, pero puedes darles la voz que no tuvieron». Su mano se entrelazó con la mía, brindando algo de calidez ante la oscuridad. Las sombras comenzaron a girar con más fuerza. «No te atrevas a desenterrar lo que creías olvidado», advirtió la figura. «Las verdades duelen». «Pero también sanan», respondió Amelia. «La culpa que llevas no es un peso que debas cargar solo. Libérate a ti mismo y a los que te rodean». La figura se detuvo. Había dudas en sus ojos inmensos. Era un instante frágil. Era como si el tiempo se hubiera congelado y las decisiones flotaran en el aire. Las voces de los niños emergieron, una mezcla de risas y llantos. Estaban ansiosos,
deseosos de ser escuchados. Con un grito de determinación grité, quiero recordar, quiero que la verdad salga a la luz. El suelo tembló, la figura retrocedió y de repente, se desataron recuerdos intensos. Vi el día, 5 años atrás, cuando un juego inocente se tornó en tragedia. La presa no fue solo un lugar, guardaba secretos. Una sombra oscureció a los niños que solían reír y jugar. Estaba claro que no podía escapar de ellos. Ya no debía. Y con cada fragmento de la verdad que emergía, sentí cómo la oscuridad alrededor cedía, como el sol reclamando territorio. Pero al fondo, un nuevo eco resonó. No has terminado. Susurró la figura en la negrura, y su risa resonó una vez más, un recordatorio de que las batallas no siempre se ganan. Aún había más que descubrir, y la conexión con esos niños no había hecho más que empezar. Capítulo 8. Recuerdos que cortan como el hielo. El aire se volvió denso mientras la oscuridad empezaba a ceder. Los ecos de risas mezclados con lamentos llenaban mis oídos, creando una cacofonía que me dolía en el pecho. Era un ruido insoportable, una mezcla de lo que fui y lo que perdí. Y ante todo, había un vacío que deseaba ser llenado. Amelia me apretó la mano. Su calidez era una ancla en este mar de emociones. Recuerda, susurró. Lo que pasó no es solo tu carga. Ellos también merecen recordar. A medida que me adentraba más en esos recuerdos, imágenes nítidas comenzaron a formarse en mi mente. Vi el agua de la presa reflejando la luz del sol, riendo con cada ola que zarandeaba la orilla. Pero también vi el terror en los ojos de los niños. Recordé sus pequeñas manos aferradas a mí, pidiéndome ayuda cuando todo se tornó oscuro. No puedo hacerlo. No puedo recordarlo. Gritaba en mi interior, mientras la figura seguía observando desde las sombras, como un depredador esperando su momento. Quería huir. Quería cerrar los ojos y olvidar todo, pero el peso del pasado se cernía sobre mí. Necesitas enfrentarlo, Martín, hazlo por ellos, insistió Amelia. Entonces, a través de la neblina de mis recuerdos, una imagen salió a flote. Un nombre. Laura. La pequeña Laura con sus trenzas y su risa contagiosa. Recordé el día en que su padre la llevó a la presa. Había tormenta. Las condiciones eran peligrosas, pero nosotros queríamos jugar. Y yo lo sabía. Iba a ser un día que nunca olvidaría, pero de la peor manera. De repente el aire cambió. Las voces se hicieron más intensas, más urgentes. «Ayúdanos», clamaban. Eran susurros que se arremolinaban, empujándome a recordar. La figura dio un paso hacia adelante. Su sombra se alargó y comenzó a cubrir el recuerdo que intentaba evocar. «No, no la lleves», grité, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Pero era una lucha inútil. La figura sonrió, una sonrisa burlona y fría. «Ya lo has olvidado. Pero aquí estoy, esperando que lo recuerdes». «Suficiente», rogué, aterrado porque sabía que la única forma de liberar a los niños era enfrentar lo que había hecho. Me concentré, cerré los ojos e inhalé profundamente. Comencé a recordar ese día. Aquel juego. El relato del último día de Laura en la tierra de los vivos. La escena se desenfocó y el dolor, el miedo, regresaron con fuerza. La realidad me golpeó como una ola gigante. Me vi a mí mismo, al borde de la presa, riendo y corriendo con los otros niños, mientras Laura se quedaba atrás, sola, llamándome. «Martín, mira». Quería gritarle que no se acercara, pero mis labios estaban sellados por el miedo. De repente un grito desgarrador llenó el aire. Laura había caído. El sonido del agua, el chapoteo, y yo, paralizado, sin saber qué hacer. «Laura». Durante años había enterrado ese grito en mi memoria, como una manera de sobrevivir. «La verdad, Martín, la verdad», exclamó Amelia, y con cada palabra sentí que mi corazón se rompía un poco más. La figura se estiró, como si estuviera alimentándose de mi agonía. «¿Te das cuenta? No puedes escapar de tu propia historia», y allí, entre las sombras de la presa,
Fue cuando lo vi. Una silueta que emergía del agua, con un cabello dorado brillando bajo la luz muerta del sol. Mi estómago se revolvió. «Laura», murmuré. La figura sonrió, y de unas sombras alrededor, emergieron otros rostros, todos esperando. Fui abruptamente consciente de que el tiempo se agotaba. La verdad no solo estaba a punto de ser revelada, también era el inicio de algo mayor. El eco de su risa llenó la atmósfera, y sabía que al final tendría que enfrentar mucho más que mis propios demonios. ¿Podría recuperar sus nombres? ¿Podría liberar las voces que nunca debieron ser ahogadas? Lo que había comenzado como un viaje hacia el pasado, ahora mostraba visos de un nuevo inicio. Pero antes de que pudiera asimilarlo, el ambiente cambió bruscamente, y sentí una presencia detrás de mí. Era el tiempo de la verdad y no estaba solo. Capítulo 9. El eco de los olvidados. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al darme cuenta de que no estaba solo. La figura que había estado en las sombras ahora se acercaba. Su risa resonaba en mis oídos, un sonido que me llenaba de terror y al mismo tiempo de un extraño reconocimiento. Era como si me conociera, como si supiera lo que había pasado aquel día fatídico. «¡Laura!», grité, pero mi voz se desvaneció en el aire. En cambio, el eco de su nombre se amplificó, llenando el espacio vacío a mi alrededor. La silueta frente a mí se convirtió en una sombra más concreta, tomando forma. Era un rostro familiar, pero deformado por la tristeza. «Esto es solo el principio». Aquella voz distorsionada sonó como un susurro y un grito a la vez. Miré hacia Amelia, pero su presencia se desvaneció. Ella era mi conexión con la realidad, pero ahora estaba atrapado en este lugar donde los recuerdos y los miedos se entrelazaban. El agua de la presa surgió como un oscuro tejido de horror, y la imagen de Laura, perdida en el abismo, se repetía en mi mente, atormentándome. «Debes recordar», me decía aquella figura, acercándose cada vez más. «Nadie olvida la verdad, solo intentan esconderla». «¿Qué eres?», cuestioné, sin un asomo de seguridad. El miedo me cubría. Aceptar que las sombras no eran solo manifestaciones de mi dolor me hacía sentir más habilitado, pero también más vulnerable. «Soy el susurro de aquellos que no fueron escuchados», respondió, y con su dedo señalé las sombras danzantes a su alrededor. Cada rostro que emergía de la oscuridad tenía una historia, un nombre que había sido borrado como el de Laura. «Llegó el momento de que alcen su voz, Martín. Cada uno de ellos tiene algo que contarte». Fue como si el viento comenzara a soplar con fuerza, trayendo consigo fragmentos de memoria que flotaban en el aire. Podía ver los rostros, las risas, las caritas llenas de vida que una vez habían sido. Pero también había llanto y desesperación. Todo comenzó a confluir en una imagen, un calor escalofriante que invadía mi pecho. «¡Laura!», volví a gritar y esta vez el sonido resonaba sin parar en la atmósfera. Los otros rostros miraban, esperando que yo me diera cuenta de algo. Cada uno de ellos llevaba consigo el peso de una historia olvidada, una historia que había quedado atrapada en la presa junto a Laura. «Díganme qué quieren». La figura burlona empezó a reír nuevamente, una risa que hacía eco del angustiante coro de llantos. «Quieren justicia, Martín. Quieren que reconozcas lo que realmente sucedió. Tu miedo te ha mantenido en silencio durante años, pero no pueden seguir olvidados». Su mirada se centró en mí, y sentí la culpa invadiéndome de nuevo. Entonces, un rostro pasó ante mis ojos, familiar pero desgastado por el dolor. Era Laura, sonriéndome tímidamente como en aquel día en la presa. «Ayúdame», susurró su voz, desvaneciéndose en un eco tenue que se esfumaba antes de que pudiera alcanzarla. Todo se oscureció de repente, y una nueva presencia se sintió acechante en la penumbra. «No puedes escapar de esto, Martín», decía la figura, su tono ahora una mezcla de desesperación y desafío. «Tu verdad es la llave para liberarlos. ¿Te atreverás a enfrentarlo?». El aire se volvía más pesado. La presión en mi pecho aumentaba, y sabía que no había vuelta atrás.
Con cada segundo que pasaba, el tiempo se esfumaba, y el eco de risas se convertía en gritos de dolor. Era momento de afrontar lo que había hecho, y liberar las voces enmudecidas. La voz de Laura resonó en mi mente. Hazlo por nosotros. Con cada palabra, sentí un llamado a la acción. Debía encontrar ese último recuerdo, el que revelaría tanto mi culpa como su liberación. El rostro de Laura se fundió con las sombras y supe, en lo más profundo de mi ser, que tenía que recordar todo. Y no solo por mí, sino por ellos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, busqué en mí mismo la última chispa de valor. Al final, la verdad estaba ahí, escondida en las profundidades de aquel día, y era momento de que la luz la revelara. Pero, ¿podría soportar la verdad que estaba a punto de descubrir? Capítulo final. El último eco de la verdad. El aire era un torrente de inquietud, y la presión que me oprimía crecía. Los rostros familiares se asomaban entre sombras. Sus ojos reflejaban una súplica colectiva. Recuerda, Martín. Resonaba la voz de Laura, un eco desgarrador que cortaba la atmósfera tensada. ¿Por qué había decidido cerrar los ojos durante tanto tiempo? La memoria se resistía a regresar, pero sabía que debía enfrentarla, incluso si eso significaba desenterrar antiguos fantasmas. La figura burlona se acercó. Sus ojos brillaban con una mezcla de profundo conocimiento y malicia. Este es tu momento. La verdad está a punto de revelarse. ¿Te atreverás a enfrentar lo que hiciste? Su risa era más un lamento que un desafío. La responsabilidad pesaba sobre mis hombros como una losa gigante. Díganme lo que quieren de mí, grité. La angustia me atravesaba mientras mis piernas temblaban y mi corazón palpitaba. Las sombras parecían acercarse, ansiosas. Era ahora o nunca. Unos instantes de silencio se hicieron eternos, y luego volví a ver a Laura. Su imagen era vívida, como si estuviera al alcance de mis manos. Ayúdame, suplicó, sus labios moviéndose en un intento de revelaciones que necesitaba escuchar. Inhalé profundamente, cerrando los ojos por un momento. Recordé la tormenta, la histeria de aquel día. Había una mezcla de diversión y peligro en el aire, y en mi mente se agolpaban imágenes de los niños riendo. Y de repente, la risa se tornó en gritos. El agua había reclamado a Laura, y en mi corazón había un eco asfixiante de dolor y culpa. Todo pasó tan rápido, murmuré entre lágrimas. No sabía qué hacer. No pude actuar. Las palabras salieron de mi boca como un susurro, y la figura se acercó aún más, como si alimentara mi remordimiento. Ese es el punto, Martín. No solo te culpas a ti, también les diste la espalda a ellos. Ahora es tiempo de reconstruir lo que se rompió. La voz resonó, mientras las sombras de los otros niños se unieron, tomándome más cerca de la realidad que había estado ignorando. Los rostros de mis amigos se agolparon, cada uno deseando ser recordado. Las imágenes comenzaron a fluir. Vi a Laura sonriendo antes de caer al agua. Vi su pánico y su lucha. Un grito, un eco, como si el tiempo se detuviera en ese instante de horror. ¡Laura!, grité, agua salada empapando mi rostro, aunque estaba lejos de la presa. La culpa ardía en mí, pero comprendía que su liberación provenía de mi sinceridad. Estoy aquí, te escucho, y no volveré a olvidar, exclamé. Mis palabras reverberaron en el aire como un canto de esperanza. Con cada sílaba, las figuras comenzaron a formarse más claramente. De la oscuridad, emergió un rayo de luz que desnudó la verdad. La tragedia no era solo mía, era de todos nosotros. De pronto, se apoderó de mí la sensación de que en lugar de rehuir el pasado, debía aceptarlo y compartirlo. Eran niños, tenían sueños, familias, pensé. Las imágenes comenzaron a enlazarse, formando un tapiz que hilaba nuestras historias en una conexión inquebrantable. Me concentré, extendí la mano. El deseo ardiente de hacerles justicia me llenó. Voy a recordar sus nombres, a contar sus historias. Les prometí. Las voces a mi alrededor se intensificaron,
un canto agridulce que llenó la atmósfera. Era el momento de romper la maldición del silencio que había mantenido a aquellos que amaba prisioneros. «Martín, hazlo», gritaron, y el eco resonó entre las sombras como un coro. La figura burlona se retorció, retrocediendo, sintiendo la fuerza de mi determinación. Sentí que el peso de mi culpa comenzaba a aligerarse, como si los rostros de aquellos niños pudieran finalmente sonreír. La luz creció, iluminando cada rincón de la presa. Con un último aliento grité: «Laura, tus sueños nunca se olvidarán. Lo prometo». Las sombras se suavizaron, y una brisa cálida recorrió el aire. La oscuridad que una vez me asfixió se desvanecía con cada palabra. Me volví para enfrentar mi propio destino, dispuesto a comunicar lo inimaginable. Sabía que la lucha no había terminado, pero había transformado mi dolor en un compromiso. Quizás nunca podría recuperar aquellos días perdidos, pero había aprendido que el pasado no define quién soy, sino lo que elijo hacer con él. Sin embargo, una pregunta persistió en mi mente. ¿Realmente podría liberar completamente a aquellos atrapados en la oscuridad? Caminar hacia un nuevo amanecer significaba abrir la puerta a lo desconocido. Las respuestas aún se escondían, aguardando su momento, al igual que la sombra que me seguía, atenta y paciente, dispuesta a recordarme que aunque había pasado la tormenta, la calma aún guardaba secretos por develar. Y en ese último susurro, supe que había comenzado un nuevo capítulo, donde mi voz sería parte de una historia aún no contada.